decía en el chat, ya tengo algunos alumnos que son, cuento 7. Ojalá que lleguen más en el transcurso de la mañana. Digo, si tengo veintitantos, si tuve 21 el viernes pasado, pues más o menos de perder unos 20, debería de tener ahorita unos 18, pero tengo solamente 7 aquí en línea, ¿no? Entonces me están faltando muchos alumnos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es, voy a empezar a compartir mi pantalla, a ver si me alcanza todo el tiempo para hacer todo lo que tengo programado, ¿no? Habíamos visto lo que venía siendo el circuito, si no, pues tenemos más tiempo el miércoles, el jueves, pero mañana no tenemos clase, pero tenemos más tiempo el jueves para continuar si no lo terminamos hoy. Muy bien, este es el pinout. Acuérdate que el pinout es cómo es, qué son cada una de los pines. Pin, pues es cada una de las terminales. Entonces, el pinout es qué son cada una de las terminales del circuito. Cuando te digo, ¿cuál es el pinout del circuito L298? ¿Y qué te podría decir? ¿Cuáles son las salidas del LN298? Es que mejor te digo cuál es el pinout del circuito. Y tú ya entiendes que así está. Y aquí tenemos los números del 1 al 15 y así va. Pues aquí decíamos que este es el circuito físicamente, el que estamos usando, el de inversión de giro. Y aquí lo tenemos físicamente, ¿no? Aquí tenemos, decíamos que estos jumpers no se van a cambiar. El jumper que tienes aquí, ahí se va a dejar. El jumper del Enable A, si lo vas a usar, ese es el motor A. O el Enable B, si es que vas a usar el motor B. Entonces, si vas a usar los dos, pues deja los dos pines, pero puedes dejarlos ahí todos, no pasa nada. Tenemos aquí entrada uno, entrada 2. Aquí están escritas, pero yo muy seguido me voy a tener que estar refiriendo a esta imagen porque no veo. No les llego, vaya. Aquí están, pero están los numeritos. Es más, de hecho, esta ni siquiera tiene los números. O sea, los tiene, pero los tiene del otro lado. O sea, no los escribieron aquí, los escribieron acá, entre esta pieza y los pines. Entonces, entre este capacitor, es un capacitor electrolítico, entre el capacitor y los pines pusieron las letritas estas, entonces no las alcanzo a ver, ¿no? Están muy pequeñas, ¿no? Entonces, déjame ver si está, es que me falta, en mi pieza original, déjame mostrarte un momentito. Mi pieza original, o la que tengo aquí físicamente, no original, estas son originales, ¿no? Mi pieza, ¿cómo te digo? La que tengo aquí físicamente, alcanzo a saber que le falta acabo de ver que le falta un tornillo, ¿sí lo ves? ¿Sí? Este que está aquí le falta, ¿no? Ese que está aquí. Entonces, si me das 5 minutos, menos de 2 minutos, para ir por un tornillo que tengo ahí arriba para ponérselo. No lo había visto, si no se lo había puesto antes. Si me das 2 minutos, contando, ahorita en un Sí, momento. profe, no hay problema. A ver, profe. No sé nada.
No lo encontraba, chavos, pero ya lo encontré. Ahí disculpa. Tengo un montón aquí de piececitas que le podemos quitar un tornillo, mira, y le cabe. Pues son iguales. De hecho, estas son de manufactura mexicana, o sea, son piezas que se consiguen aquí, es lo que te quiero decir. Ojalá que pueda salir o sea, incluso se puede cambiar completamente esta pieza azul por esta verde, ¿no? Entonces déjame ver si me deja sacar el tornillito. Si no, le cambiamos toda la pieza. De hecho, son cosas que hacen los alumnos, de que estaba jugando el alumno, le dio de vueltas de más y le sacó el tornillo y luego no me dicen. Entonces no me doy cuenta que la pieza no tiene tornillo, ¿no? Hasta después, ahorita. Entonces déjame ver si puedo sacarla, está difícil. Y vaya que están caras estas piececitas de estas que traigo aquí. Están bastante caras. Este sí se le salió, mira. Perfecto. Entonces este debe de quedar ahí, porque pues si son del mismo tipo, deben de tener más o menos la misma medida. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ah, está, muy bien. Ya quedó y sí aprieta. Bueno, ya quedó bien. Aquí ya tiene su tornillito. Ándale. Sabía que tenía, pues, estas fueron las que me salvaron. Bueno, ya perdió para refacciones, pues me sirve, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí. Ahí discúlpenme la tardanza. Vamos a empezar a compartir pantalla. Y estábamos con esto. Nosotros queremos armar algo similar a esto. Ahorita nada más voy a empezar con un solo motor. Pero más o menos son las conexiones que voy a tener. Para el programa del Arduino, aquí bueno, esta está tomada de una página que ahorita vamos a ver. Para no tardarme. Ajá. Ahí está mi programa de Arduino, sí. Déjame hacer un poquito más grande, que está lejos, no se ve. Un poquito menos, ahí está. Lo hago más pequeño y ahora sí lo otro. Ahí está. Este es el programa de Arduino, ¿no? Nada más déjame, como que se llama, porque al hacerla más grande, está, déjame quitarle aquí el espacio este. Déjame acomodarlo, ahorita lo acomodo. Que tenemos, si no terminamos ahorita, terminamos la próxima hora, ¿no? Para que salga bien. Ahí está. Son comentarios. A ver, esa es la otra. Hola. Pues yo creo que esto lo voy a bajar de tamaño. Para que quepa ahí. Como está muy pequeño. Sale para arriba esto. Y acá, esto también lo voy a hacer más pequeño. Para que se vea. Este lo hago más pequeño. Así. Y esta la paso para arriba. Esta la voy a hacer más pequeña. La paso para arriba. Ahí. Entonces todo esto creo que lo puedo hacer un poquito. Déjame hacerlo así. Así lo dejo. Entonces así lo presento, ¿no? Entonces en este caso tenemos el programa 1 de Arduino, donde vamos a poner dos entradas. La entrada 1 y la entrada 2 del
298. Bueno, en cierta forma no es esta, sino que es esta base, ¿no? Entonces aquí tenemos mis entradas, que son las que están acá. O sea, estas. Entrada 1, entrada 2, entrada 3 y entrada 4. Esas son las que voy a usar. Entonces aquí tenemos solamente la 1 y la 2 para el motor A. Solamente este es un programa para un solo motor, para el motor A. Precisamente ese es el tornillo que me faltaba, entonces lo tenía que poner porque voy a usar para el motor A. Con la entrada 1 y entrada 2 y eso se habilitará. Muy bien. Luego vamos a poner la IN1, IN2 y la Enable A como salidas, ¿verdad? Porque son salidas, son tres. Entonces, aquí cuando tú le mandas un pulso alto al Enable, entonces lo que hace es que Enable, ¿alguien sabe qué significa Enable en español? Déjame darle que y ponerlo aquí. Ajá. Aquí abajito. Enable. Ok. Pon más grande. Aquí, la palabra Enable. O sea, cuando pone ENA es enable. ¿Alguien sabe qué significa enable? En español, ¿mande? ¿Mande? Habilitar. Exactamente. Significa habilitar. O sea, significa que lo pones a funcionar o lo habilitas o lo pones para funcionar. Entonces hay un enable A, que es habilitar A, el motor A, y hay un enable B, que es habilitar el motor B. Entonces tenemos el pin 2, el pin 3 y el pin 5 del Arduino conectados a cada una de ellas, ¿no? Ahorita vamos a volver a esto. Después tenemos el void loop. Empezamos habilitando el motor de giro en A, en un sentido. O sea, poniendo una entrada in. O sea, fíjate, aquí está una cuestión. Si tú le das un pulso alto a 1, como en este caso, bueno, que está dando un pulso alto a 2 y un pulso bajo a 1, va a girar en un sentido. Entonces gira en ese sentido durante 3 segundos. Aquí le puedes un delay. Y luego le pones acá otro enable, pero lo pones en low y le das un retardo de 2 segundos y va a estar girando en otro sentido. Perdón. En low se va a detener. A pesar de que siguen siendo aquí alto y bajo, se va a detener durante 2 segundos. Y luego acá le vuelves a dar enable high, pero ahora están invertidos. Aquí era low y acá es high. Ahora es high y es low. Entonces va a estar girando en sentido contrario durante 3 segundos y luego se detiene y vuelve a comenzar. O sea, esa es la forma en la que vamos a programarlo. Entonces, déjame irlo programando de una vez. Lo tomo todo y le doy copiar. Copiar. Y nos vamos al Arduino. Y aquí ya lo tengo, de hecho ya lo copié, está copiado. Ahí está igualito. Entonces déjame verificarlo, a ver si jala. Voy a poner aquí motor 1. Le digo aquí guardar. Y al parecer compila sin error. Entonces lo que antes de pasarlo al Arduino, porque pues va a estar molestando ahí si tú estás haciendo la conexión mientras está conectado. Entonces déjame empezar a hacer las conexiones. Me voy a estar refiriendo constantemente a la imagen que tenía ya. Tenemos que están unos alambres que están muy chuecos. Entonces vamos a ver. Déjame mostrártela aquí. Vamos a hacer la conexión. Bien, la tengo que checar. La 2 está a la entrada 1. Entonces voy a poner la 2, o sea, 0, 1, 2, a la entrada 1. Nada más que hay una cuestión de que estos son macho. Déjame ver si encuentro unos hembra macho aquí para unos conectores. Este es un macho. Necesito un hembra macho para ponerlos aquí y luego ya pasarlos para acá. Permítame un momento.
que a veces no se sabe si es una hembra y macho, o si es un macho que se le quebró la punta. Pues no, creo que es un macho que se le quebró la punta, no sé, no. Bueno, voy a usar estos, mira, estos son, y tú observas, estos también son hembra macho, entonces voy a usar estos tres que tengo aquí. ¿Sí? Esto es hembra, y esto es macho. ¿Sí? Entonces, los voy a poner ahí, en base a lo que tengo en el diagramita, este de aquí. Entonces, el IN1, IN2 son las dos primeras. Ok. ¿Y qué más voy a conectar ahí? Pues el enable ya está ¿cómo se dice? Tempeado. Voy a tener que quitar, lo checamos. Okay. Aquí está. El jumper está puesto, nada más que están conectando solamente estos dos. Bueno, vamos a ver si con eso lo hacemos, ¿no? Si es que si está puesto es porque está habilitado. Así de fácil, ¿no? No lo estoy haciendo, o sea, lo puedo quitar. Le voy a quitar el puente, el jumper. Déjame poner lo que estoy haciendo. Vamos a hacer esa prueba. Es como no lo he probado, chavos. No lo he probado. Vamos a probarlo aquí. Nada más que meter los pinzas. Les encuentro sobre las pinzas. Entonces voy a quitarlo así directamente con este compás que tengo aquí en la mano. Ahí está. Ya quité el jumper. Aquí tengo el jumper. Y voy a poner esta naranjada que va a ser mi enable. Ya tengo aquí mi habilitador. Sí, este es mi habilitador. Entonces, este es mi habilitador. Entrada 1, entrada 2. Están puestos. Y eso lo voy a pasar así como están en el programa. Dice que esta va a la 2. El IN1 va a la 2. Entonces lo pongo a la 2. Después el IN2 va a la 3. Lo pongo a la 3. Y el habilitador, ese es el que está conectado a la número 5. Ahí está. Según yo ya quedó. Muy bien. Entonces, entonces, ¿qué más nos va a faltar? Pues nos va a faltar poner el voltaje entre la 12 y GND, lo voy a hacer con esta pilita. Y luego, acuérdense que las tierras tienen que estar cortocircuitadas, tanto esta como la del Arduino. Para que pide el motor, se conectan estas dos. Entonces, vamos a pasar a la imagen, para que veas cómo va. Ahora sí, vamos a ver. Entonces aquí tengo mi pila. Entonces voy a conectar mi voltaje positivo y negativo según como están allí la imagen. Entonces mi 12 viene a ese terminal que está aquí. Déjame quitar el tornillito. Voy a sacar el tornillo. Voy a quitar nada más acá. Y aquí va con tierra, nada más que esta tierra la tengo que pasar. Ahora tengo un alambrito. Este alambrito puede servir, pero si no pongo este que está acá, que también está feo, pero pues no me gusta tampoco. Mira, a lo mejor esto me jala. Esto sí me jala. Y esto es para conectar las tierras juntas, ¿no? Voy a conectar estas dos tierras juntas. La tierra del motor junto con la tierra de la reina. Entonces, por eso tienen que meter estos dos alambres juntos. A ver si los estoy torciendo bien. Creo que sí. Entonces, estos dos van juntos. Yo ya saqué el tornillo. A ver si sale más. Aunque está topando ahí. Ahí está. Entonces déjame apretarlo. Entonces se apretó. Ojalá que no se me salga. Luego aquí pongo el voltaje. Mira. Entonces cuando pongo el voltaje, se alimenta el circuito. Ahí está. Déjame ponerlo. No. No, lo estaba apretando. ¿Te sale?
sale. Entonces yo lo pongo y luego cuando lo suelto se saca. Vamos a ver si ya, ahí está, ya quedó. Entonces ahí están viendo el que está prendido, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a poner mi motor. Ahorita no nos importa tanto cuál es el positivo y cuál es el negativo, porque acuérdate que se va a invertir el sentido de giro. Entonces vamos a ponerlos así como va. Quiere salir. Y como que esto está dañado, lo voy a tener que cambiar, yo creo. No sé qué le hicieron a esta terminal, pero sí como que está zafada, no sé. Ok, vamos a ver. Si ahí me permite. Ok, y pongo esta aquí. Y la pelota. Este es el motor, ¿verdad? Y esta pues tiene que ir a la tierra. Entonces aquí tengo una tierra. Con esta tierra. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde que está ahí ya aterrizado, ¿no? Pues ahí ya tendría mi circuito terminado, ¿no? Aquí ya nada más me voy a ir al... Déjame pasar, bueno, están viendo aquí cómo está conectado. Vamos a pasar bueno, déjenme pasarle de una vez el programa. Quisiera poder ver varias pantallitas, pero creo que no me permite. Déjame ver. A ver, en el momento de compartir, a lo mejor sí, en paralelo. Vamos a decir, a lo mejor. Ah, mira, qué bien. Sí están viendo los dos, ¿verdad? Sí. Mira, qué bien. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo mi mano y están viendo acá mi programa? Mira, qué bien. Sí, sí, profe. Sí se puede, qué bueno. Lo bueno es que estos sistemas ya te dejan hacer muchas cosas, ¿no? Que antes no nos permitían. Entonces, ahí tenemos mi programa, ya lo compilé. Ahora sí vamos a ver si tengo por ahí como que... Ah, ya veo, es que aparecen dos cursores, ¿sí los ves? Uno grande y uno pequeño. Ese es el pequeño, no es el grande, o sea, el programa. No me va a permitir así. Déjame descargarlo, ¿ok? Porque si no me está permitiendo descargarlo así. Ajá. Es un show. Ahora. Bueno, déjame quitar esto. Vamos a descargarlo, vamos a dar herramientas, nos vamos al puerto 5. Pues, está reconociendo en el puerto 5. Damos play. Entonces ahí vemos. Ok, vamos a ver. Bien, ya lo tengo aquí funcionando. Gira un tiempo en una dirección, luego se detiene y lo gira un tiempo en otra dirección y se detiene. ¿Sí lo ves? ¿Sí? Sí. Ándale. Bien, perfecto. Entonces aquí ya estamos armando, ya armamos, digo, ya comprobé que lo que te estoy diciendo pues funciona, ¿verdad? Entonces ya esto ya lo puedes aplicar a un robot si tú quieres, ¿no? Y ya tú sabes qué aplicación le das. Muy bien. Entonces, ahí estamos, ya esto ya quedó. ¿No? Aquí como que se me está descargando la pila, te digo que se descarga muy rápido, ya te había dicho eso. Entonces vamos a ver ahora la siguiente parte. Vamos, déjame quitarle aquí la pila para que no se me acabe de descargar. Le voy a pedir a la escuela que me compre pilas porque están muy caras. Está muy bien. Entonces ya que tenemos esto, voy a pasar a un video.
para pasar después a la siguiente clase, el punto número 2, ya con velocidad, con cambio de velocidad, ¿ok? Entonces vamos a empezar, bueno, este es el programa, este ya quedó, es on-off, estamos usando el enable, estamos usando las entradas 1 y 2 para inversión de giro, y el enable pues para que se corte y el flujo, o sea, de corriente, y para que opere el puente H. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro? Ok. Bueno, creo que esperemos que estas no generen dudas cuando lo estén armando. Probablemente lo armemos. Bueno, este viene después de. O sea, tenemos todavía pendiente la práctica del sensor ultrasónico. Y luego ya seguimos con lo de los motores. Y luego ya armar el primer robotito. Y ahí vamos, ¿sí? Déjame quitar esta. Quitamos esta que hicimos el día de ayer. Déjame salvar esto. Y déjame descargar esto. Déjame quitar esto. Y vamos a ver nuestra. Déjame ver, nada más que. Sí. Sí. Es que no me acuerdo si esta fue la que ya les pasé, porque es que como se me confundieron las clases, espero que no sea este el que ya les pasamos, ¿no? El que ya le pasé yo. Bueno, ahí vamos. Vamos a empezar. Terminan las 12, ¿verdad? De todas formas, ahorita lo pausamos y continuamos. Y bienvenidos al capítulo 19 de Arduino desde ¿Se escucha? Sí, profe. cero en español. En esta oportunidad vamos a trabajar con el módulo controlador de motores L298N, fundamental para todo tipo de proyectos de robótica y automatización que requiere el control de motores de continua y paso a paso. El L298N es la denominación del circuito integrado principal del módulo y es este de aquí. Se encuentra montado de forma vertical sobre la placa de circuito impreso y tiene adosado un disipador pasivo de aluminio pintado de color negro. Este circuito integrado incluye transistores de potencia para el manejo de hasta 2 motores de corriente continua en variedad de tensiones y se lo denomina doble puente H. Debajo del módulo vemos un circuito eléctrico o esquemático simplificado de un puente H. Se le dice H por la forma en que se disponen 4 transistores que manejan a un motor, y con dicha distribución es posible controlar el giro del motor en un sentido u otro mediante señales de control muy simples. Los 4 transistores con la conexión al motor forman la famosa H que hace referencia a su nombre. Este circuito integrado L298N es un doble puente H, con lo cual tendrá entonces 2 circuitos como el mostrado para controlar de forma independiente el giro de 2 motores. La conexión de los motores al módulo se realiza mediante 2 borneras en extremos opuestos del mismo. A la salida del motor de la izquierda se lo denomina como motor A y a la de la derecha como motor B. Dichas salidas de motor serán controladas mediante pines en la parte inferior del módulo y también tendrá otra bornera para alimentación y salida de 5 volts auxiliar. Los primeros 3 pines de la izquierda se utilizarán para controlar el motor A y los 3 pines de la derecha para el motor B. Podrás ver que el módulo de fábrica viene con 2 jumpers sobre los pines ENA y ENB, estos que marco aquí en la imagen. Los jumpers son puentes que permiten hacer un contacto eléctrico entre 2 pines. Lo que hacen estos jumpers colocados es poner a los pines ENA y ENB a un nivel lógico alto. Resulta que ENA y ENB son los pines que permiten habilitar a los motores. Con estos pines a 5 volts habilitamos por defecto la salida de los motores. Nosotros estaremos controlando ENA y ENB desde Arduino, con lo cual te voy a pedir que quites esos jumpers y los guardes en algún lugar donde no se pierdan, ya que son muy pequeños. Para terminar con la revisión general, tendremos IN1 e IN2, los cuales, mediante distintos niveles lógicos, nos permitirán establecer el sentido de giro del motor A. Luego IN3 e IN4 tendrán la misma función, pero para el motor B. En las siguientes tablas tendremos un detalle del funcionamiento de los pines de control. Comenzaremos con el motor A,
A, con lo cual en la tabla estaremos mostrando los pines ENA, IN1 e IN2 y los valores que puede asumir para distintos comportamientos. Comencemos con el pin ENA con un nivel lógico bajo, es decir, 0 volts. Independientemente de los valores que pueda tener IN1 e IN2, el motor A no se activa, lo tenemos inhabilitado. Como decía antes, este pin debe estar a un nivel lógico alto para habilitar al motor. Este pin es importante ya que nos permite fácilmente detener un motor y también mediante PWM podremos controlar la velocidad de giro del mismo. Por eso veremos que en los próximos dos casos siempre ENA estará con un 1 lógico, habilitando así el uso del motor. En la siguiente línea vemos que ENA tiene un 1 lógico, IN1 un 0 e IN2 un 1. En este caso lograremos que el motor gire en un sentido. El giro del motor está representado por esta flecha. En este caso sería un giro en el sentido de las agujas del reloj, pero por ahora no es muy importante el sentido de giro. Solo debemos saber que habilitando el motor con un 1 lógico en ENA y luego con 0 y 1 en IN1 e IN2 lograremos que el motor gire en un sentido. Si ahora como tercer caso posible en la tabla habilitamos el motor con un 1 lógico en ENA, pero invertimos los valores anteriores de IN1 e IN2, de manera que ahora IN1 tenga un 1 e IN2 un 0, el sentido de giro del motor será opuesto al caso anterior. En resumen, lo que nos indica esta primer tabla es que ENA debe tener un nivel alto para habilitar al motor. Luego, aplicando distintos niveles lógicos en IN1 e IN2, lograremos el giro del motor en un sentido u otro. La tabla de abajo será la misma pero para el motor B, el cual tendrá su ENB para habilitar el motor y los pines de control IN3 e IN4 para lograr el giro en un sentido u otro. Como verás, es muy sencillo controlar el sentido de giro de un motor. Esto es gracias al uso del doble puente H del L298N. Veamos ahora la sección de alimentación del módulo mediante los terminales BIN y GND de la bornera. Hasta ahora estuvimos acostumbrados a alimentar sensores siempre con 5 volts generados desde el propio Arduino, pero cuando se trata de motores el consumo de corriente suele ser elevado y por eso este módulo requiere una alimentación independiente con una tensión adecuada para el tipo de motor que coloquemos y con una provisión de corriente acorde. Podremos alimentar este módulo con tensiones que van de los 5 hasta los 35 volts, pudiendo conectar motores de 3 hasta 30 volts y un consumo de corriente máximo de 2 A en total. Con una variedad tan amplia de tensiones de alimentación, podrías preguntarte entonces cuál es la adecuada, y la respuesta es que depende del motor o motores a utilizar. Por ejemplo, si estaremos utilizando motores que funcionan en el rango de los 6 volts, entonces la tensión de alimentación debería ser algo superior a dicho valor, por ejemplo de 7,5 o 9 volts. Si por el contrario queremos utilizar un motor de 12 volts, entonces la alimentación del módulo deberá ser de 12 volts o ligeramente superior, así que todo dependerá de la tensión de operación del motor. En este capítulo estaremos usando un motor que funciona adecuadamente con tensiones entre 3 y 6 volts, con lo cual alimentaremos al módulo mediante baterías de forma de generar 6 volts o con una fuente de alimentación de igual tensión o 7,5 volts. Incluso una batería de 9 volts también funcionaría, pero eso lo veremos en más detalle cuando armemos el circuito. Los motores pequeños que se usan en electrónica y computación suelen funcionar con 3, 5 o 6 volts. Motores más potentes funcionan con 12 volts y motores que requieren accionar mecanismos con gran fuerza, como por ejemplo los usados en impresoras de inyección de tinta, suelen funcionar con 24 volts. Dicha variedad de tensiones es perfectamente cubierta por este módulo y es uno de los motivos por el cual es tan versátil y ampliamente usado. Un detalle importante respecto a la alimentación del módulo es que uno de los terminales de las borneras, identificado como 5 volts, es una salida que se usa para que desde el propio módulo alimentar otros dispositivos, como ser sensores. Estos 5 volts son generados a partir de la tensión de alimentación que pasa por un circuito integrado regulador de tensión. Este circuito integrado regula con precisión 5 volts en su salida
velocidad, pero no puede recibir tensiones mayores a los 12 volts, con lo cual si estamos trabajando con una tensión de alimentación del módulo que supera los 12 volts, es necesario remover este jumper aquí marcado. Esto deshabilita el regulador de tensión y ya no tendremos los 5 volts en el terminal, pero es necesario hacerlo ya que si no corremos riesgo de quemar el regulador. Nosotros no estaremos usando la salida de 5 volts ni tampoco estaremos alimentando el módulo con tensiones tan altas, pero es importante que lo tengas en cuenta para un futuro proyecto donde utilices este módulo con tensiones mayores a los 12 volts. Recordá remover el jumper. Ya vistas las cuestiones más importantes del módulo, veamos un poco el tema motores. Comenzaremos utilizando los motores más sencillos, que son los de corriente continua. Sobre la parte izquierda de pantalla vemos una animación del principio de funcionamiento. La alimentación del motor se aplica mediante dos escobillas al rotor, que es la parte que gira dentro de un encapsulado metálico y tiene a su alrededor dos imanes permanentes. La circulación de corriente por las bobinas del rotor genera un campo magnético que interactúa con el de los imanes permanentes y así se genera una fuerza que permite la rotación del eje conectada al rotor. Aquí vemos un despiece de un típico motor de continua. Se muestran los imanes permanentes, el rotor con sus respectivas bobinas y sobre uno de los extremos plásticos estarán las escobillas que permiten que la tensión de alimentación llegue al rotor. En este capítulo estaremos usando un motor de continua que incluye una caja reductora. Aquí en la imagen se puede ver un extremo del motor con sus terminales de alimentación y una sección amarilla donde dentro se encuentran una serie de engranajes que producen la reducción de velocidad. Al mismo tiempo que se produce la reducción de velocidad, se aumenta la fuerza o torque del conjunto. De la caja de engranajes sale un eje con dos caras planas pensadas para colocar de forma firme y segura, por ejemplo, una rueda como la mostrada. La reducción que produce la caja es de 1 en 48. Eso significa que cada 48 vueltas del motor, el eje de la caja reductora dará una sola vuelta. Esto es importante ya que los motores de continua giran demasiado rápido para aplicarlo directamente al giro de una rueda. Además, la reducción de velocidad aumenta significativamente la fuerza y así podremos utilizar dos de estos motores con reducción para hacer avanzar un vehículo del tipo rover. Finalmente, quiero hacerte notar que estos motores con caja reductora y rueda suelen venir en kits que se pueden adquirir ya sea por separado o como parte de un rover, donde tendremos un par de motores y ruedas y una base acrílica para montar toda la parte mecánica y electrónica. Estos motores suelen venir sin cables de alimentación, con lo cual será una tarea adicional de tu parte soldarle un par de cables para así poder conectarlos al módulo. Vamos al circuito de conexión. Utilizaremos cables directos entre Arduino y el módulo, con lo cual no es necesaria protoboard. Para este capítulo, y no complicar el tema, conectaremos y controlaremos un solo motor. Usaremos el motor con la caja reductora que vimos recién y la rueda que se acopla a su eje. Antes de comenzar las conexiones, recordá que debes remover los dos jumpers que vienen colocados en ENA y ENB. Si bien por ahora no usaremos el motor B, es mejor dejar el módulo sin los jumpers para futuros proyectos. Muy bien, ahora sí comenzaremos conectando el pin IN1 del módulo con un cable directo al pin digital número 2 de Arduino. Del pin IN2 iremos con otro cable directo al pin digital número 3 de Arduino y desde ENA con un cable directo al pin digital número 5 de Arduino. Ahora conectaremos el motor a la bornera de la parte izquierda del módulo. Aquí no hay polaridad, con lo cual podrás conectar los cables en el orden que desees. Lo que sí es conveniente es que ambos cables del motor tengan dos colores distintos, de manera que si tenemos hecho un programa con un sentido de giro específico y luego debemos desconectar el motor de la bornera, cuando volvamos a conectarlo será necesario conectar los cables tal cual estaban, si no tendremos un giro exactamente al revés. También será útil tener los cables con colores distintos para cuando utilicemos dos motores. Genial, solo resta alimentar el módulo. Como nuestro motor funciona con tensiones entre 3 y 6 volts, aquí propongo utilizar una batería formada por 4 pilas en serie para generar 6 volts. Si vas a utilizar pilas recargables, recordá que estas tienen una tensión nominal de 1,2 volts en lugar de 1,5 de las pilas comunes, con lo cual tendremos 4,8 en lugar de 6 volts, pero de todas maneras funcionará correctamente. Otra opción es alimentar con
una fuente de 6, 7,5 o 9 volts. Yo estaré usando una fuente de 7,5, pero podrás utilizar la que tengas a disposición. 9 volts sería el límite. Una mayor tensión podría deteriorar el motor, con lo cual conectaremos el positivo de la batería al terminal de la bornera B-in y el negativo a GND. Y aquí debemos hacer algo importante cuando trabajamos con fuentes de alimentación independientes. Arduino lo estaremos alimentando mediante el mismo cable USB y el módulo L298N con la batería de 6 volts o fuente de alimentación. Arduino se encargará de controlar el motor mediante pines digitales y el módulo usará la batería externa para alimentarse a sí mismo y a los motores, con lo cual se puede generar un problema de referencia de tierra. GND o masa debe ser común a ambas fuentes. Quizás no pienses a Arduino como una fuente de alimentación, pero en realidad lo es. La alimentación viene del puerto USB de la computadora, entonces es necesario mediante un cable conectar GND de Arduino con GND del módulo. De esta forma, la referencia de masa o tierra es la misma para ambas partes. Siempre que utilices fuentes de alimentación distintas, será necesario que conectes los terminales de GND o masa entre sí para asegurar una correcta referencia en todos los dispositivos conectados. Y eso será todo. Vamos ahora al código para hacer un simple programa y verificar que todo funciona correctamente. Al lado de la ventana del editor de código estaré dejando la tabla que vimos al principio con los valores de los pines de control para que nos sirva de referencia. Definiremos variables para almacenar los pines a donde tenemos conectados los pines de control del módulo. Int in1 igual 2, int in2 igual 3, int ena igual 5. En el setup simplemente establecemos que todos los pines serán salidas. Pinmod in1 output, pinmod in2 output, pinmod ENA output. Vamos a hacer girar el motor en un sentido. Por eso vemos en la tabla que necesitamos que ENA tenga un 1 lógico para habilitar el motor A. Luego IN1 un 0 e IN2 un 1. Entonces haremos 3 digital write para escribir dichos valores. Vamos a hacer primero el loop y luego digital write ENA high. Entonces, chavos, Digital write. Esto porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, vamos a continuar con el programa número 2 en la siguiente hora. O si no, bueno, sí, yo creo que sí. Sí, para terminar esto del armado del motorcito hoy y continuamos la próxima clase que será el jueves con displays. Pues ya me dejas esta parte libre. Precisamente ahorita estábamos comentando con vinculación y te voy a decir que fue a dónde vamos, ¿no? Porque te estoy dando estas clases de robótica, ¿no? Pues tienen que ver con plataformas. Una Arduino es una plataforma digital. Entonces te lo platico a las 12:50, ¿ok? Porque ya tengo otra clase. Entonces aquí acabo con la grabación.